Miren, el tema del día de hoy que vamos a revisar lo que nos dice la Sagrada Escritura sobre la paternidad. Por eso vamos a empezar leyendo el Génesis 1, 27, 28. Y creó Dios al hombre a imagen suya. A imagen suya de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Los bendijo Dios y les dijo Dios: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla y dominen sobre los peces del mar y las aves del cielo y sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra. Miren aquí cómo empieza diciendo: y creó Dios al hombre a imagen suya. Varón y mujer los creó, los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense. Vamos a ir revisando diferentes aspectos de esta palabra. Vamos a ver primero qué significa a imagen suya. Esta palabra no solo significa que dotó al hombre de un entendimiento y una capacidad de amar, sino que lo constituyó rey al darle potestad y señorío sobre la creación visible y le comunicó el tremendo don de hacerlo procreador. O sea, que Dios asoció al hombre para que fuera partícipe en la creación. Dios crea y el hombre procrea, ayuda a crear. Y todo este conjunto de perfecciones hacen que el hombre exhiba esa semejanza con Dios. Vamos a ver qué nos dice la Escritura sobre cada una de ellas. En el Eclesiástico 1:1 dice: toda sabiduría viene de Dios. Con Él estuvo siempre y existe antes de los siglos. O sea que esta palabra dice que la sabiduría existe antes del tiempo. O sea que es eterna. O sea, la sabiduría es Dios mismo. Y esta esencia divina le ha sido comunicada al hombre, ya que comprobamos que estamos dotados de una inteligencia que nos permite conocer de nosotros mismos y de los demás. Razonamos y engendramos en nuestro entendimiento conceptos, ideas y realizamos juicios. Y sobre todo la perfección que hace semejante al hombre con Dios es el amor. En la primera carta de San Juan, capítulo 4, verso 8, dice: Dios es amor. Nosotros conocemos bien del amor, lo hemos experimentado y conocemos sus leyes, ya que amamos como Dios ama, y Dios ama como nosotros amamos. El amor en el cielo y en la tierra tiene el mismo nombre y los mismos efectos, siendo algunas de sus leyes características: primero, que la medida del amor es que en el amor no hay medida. Segundo, la correspondencia: amor con amor se paga, no hay otro pago. Y tercera ley del amor, la exclusividad. En el amor no se comparte a la persona amada. Otra perfección que nos hace semejantes con Dios es que nos hizo partícipe de su reinado al darnos el gobierno y señorío sobre la creación visible. El Rey absoluto es Él, ya que todo cuanto existe es obra de sus manos. Dice el primer libro de Crónicas 29, 11 al 12: tuya, oh Yahvé, es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, el esplendor y la majestad,
Pues tuyo es cuanto hay en el cielo y la tierra. Tuyo, Yahvé, es el reino. Tú te levantas por encima de todo. De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están el poder y la fortaleza. Y es tu mano lo que todo engrandece y a todo da consistencia. Miren qué hermosa palabra. O sea que de acuerdo a esto concluimos que no hemos ponderado suficientemente que ese Dios creador lleno de poder nos ha compartido su reinado al hacernos reyes y señores sobre toda su creación visible. Y esta es otra gran manifestación de su amor, es que nos haya compartido también la paternidad, constituyéndonos padres de sus hijos, o sea, los hijos que tenemos, antes que hijos nuestros, son hijos de Dios. A ustedes que me están oyendo, si les pregunto, ¿ustedes son hijos de Dios? Van a decir sí. ¿Y tus papás son hijos de Dios? Sí. ¿Y sus abuelitos? Sí. Luego entonces, más que hijos, padres y abuelos, somos hermanos porque tenemos un Padre común que es el Padre eterno. Y esos hijos que existen o existimos en la mente de Dios desde la eternidad, en Jeremías 31:3 se lee: con amor eterno te he amado, por eso reservé gracias este día para ti. Les está diciendo a ustedes, me está diciendo a mí, que hemos existido en su mente desde toda la eternidad. Nos conoció, pronunció nuestro nombre y se alegró. Pero para aparecer en el tiempo requirió un padre biológico y una madre biológica. ¡Qué tremenda potestad! Que sus hijos, que han existido en su mente desde toda la eternidad, sean hechos aparecer en el tiempo como una colaboración que presta el hombre, que fue asociado, ha sido asociado por Dios, para llevar a los hijos de Él, que se constituyen también hijos nuestros por esa cooperación, pero antes de ser hijos nuestros, como se dan cuenta, somos hijos de Dios, y que nos haya constituido padres de esos hijos que son hijos de Él, donde es el verdadero Padre. Esto es el colmo de las perfecciones que ha dado al hombre, asociarlo para llevar a la vida, al tiempo, a la existencia, al universo, a sus propios hijos. Pues como se dan cuenta, lo que junto con las demás perfecciones revisadas nos dan de esa semejanza con Dios a la que se refiere la Escritura, y sobre esta última perfección y atributo de la paternidad vamos a desarrollar nuestro tema del día de hoy. La paternidad y todos los dones que exhibimos vienen de Dios. La carta del apóstol Santiago 1:16 al 17 dice: no se engañen, hermanos míos carísimos, de lo alto es todo bien que recibimos y todo don perfecto, descendiendo del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Está hablando de la inmutabilidad de Dios, en el que no hay cambios. Él no se raja de lo que dice. Hacer cambios hablaría de imperfección. Nosotros escribimos con una punta de grafito, borramos con un borrador, aceptamos que nos equivocamos. Él no.
por eso no tiene variación. Todo bien viene de Dios, y que la paternidad que exhibimos, Él nos la comunicó, siendo uno de los dones más altos de todos cuanto nos ha regalado, y que nos da la semejanza con Él. Pero sabiendo Dios nuestro Señor que el cuidado y responsabilidad de los hijos es una tarea complicada, dividió la unidad en dos, para que fuera el cumplimiento de esta misión más fácil y eficiente. Y así fue que Dios creó el sexo diferenciado. En San Mateo 19:4 dice, Él respondió, ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Claro que la compañía, ayuda y apoyo que Dios proporcionó al hombre por medio de la mujer es para todas las cosas, pero en donde se ve con toda objetividad la necesidad de la presencia de la mujer es en la procreación, ya que para muchas cosas el hombre puede bastarse solo, pero para que nazca un hijo y sea engendrado se necesita obligadamente la cooperación de la mujer. Desde luego, lo mismo puede decirse del hombre. El hombre solo o la mujer sola no pueden engendrar un hijo. Por eso cuando hay divorcios o separaciones, se va con este plan divino, y los que van a sufrir tremendamente son los hijos, ya que así como se requiere de un padre y una madre para arribar al mundo, requieren los hijos de ambos para un feliz desarrollo, que los haga seguros, libres y sentirse amados. Un hijo lo mismo ama a su padre y a su madre, y cuando le enseñan a odiar, uno de los cónyuges haciendo que odie al otro, se le está envenenando, y pronto quien haya hecho esto va a pagar las consecuencias, porque ese corazón ya aprendió a odiar y a olvidar, y pronto el cónyuge que fue el que educó en el mal, en la agresión a ese hijo, va a sufrir las consecuencias. Bien, pues, y aquí alguien dirá, hay muchas madres solteras que educan excelentemente a sus hijos, y a eso hay que contestar. El hijo en estos casos solamente recibe la ternura y cuidado de la madre, pero el vacío del padre y las necesidades de jamás puede ser llenado. Dios no se equivoca, su sabiduría es infinita, y si Él hubiera pensado que uno de los dos bastaría para engendrar, educar y llevar a una realización plena y felicidad a un hijo, bastara con uno de los cónyuges, pues para que hubiera dividido la unidad en dos, para que los hubiera hecho complementarios, hombre y mujer. Los huecos que deja el padre jamás pueden ser llenados en el corazón de un hijo. Ir anhelando, aunque no lo diga a veces, por educación o ternura a la madre que le prodiga los cuidados, pues lleva un hueco, lleva una tristeza, una nostalgia, y ve a su alrededor cómo hay hijos que abrazan a sus padres, juegan, se divierten, son apoyados, son defendidos,
son protegidos y ellos silenciosos lloran por tener un vacío por la mezquinidad y el egoísmo de uno de sus progenitores. Lo mismo pudiera decirse cuando el padre arrebata los hijos a una madre. Ese hueco del amor materno, ¿quién lo va a sustituir? Si entendiéramos bien eso, si de verdad estuviéramos contemplando la trascendencia del hombre hacia la eternidad y que se nos va a exigir cuentas de esos hijos que libremente procreamos, ejerciendo esa paternidad en una asociación con Dios, y que ciertamente tenemos una gran potestad, toda la que Dios nos concede, para realizar bien esta misión, pero llevamos también una grave responsabilidad. Y cuando por egoísmo, mezquinidad o por cualquier cosa nos separamos, dejando inestables a esos hijos, dejándoles vacíos, dejándoles inseguridades. ¡Qué tremendo! ¿Cómo vamos a responder ante su verdadero Padre del cielo? ¿Qué hiciste con mis hijos? Los educaste, los cuidaste, los protegiste, les diste a conocer mi nombre y les diste a conocer a su Padre del cielo para que volviera a mí. De mí salió y estaba llamado para volver a mí. Cuando se procrea, se engendra un hijo y se le deja rodando. Qué responsabilidad tan grande. Cuando vienen esos hijos de una madre soltera, porque ahora ya no es una desgracia, antes era una desgracia que una mujer quedara en soltería con un hijo. Se hablaba de una mujer engañada. Ahora ellas eligen ser solteras, pero con hijos. Qué irresponsabilidad tan grande. Qué hueco, qué vacío, qué trauma, qué dolor se le causa a un hijo lleno de inseguridades, lleno de anhelos no realizados por no tener a su lado a su progenitor. Llegan adultos, llegan a viejos y los sigues oyendo. ¿Cómo se quejan? Yo no tuve un padre que me educara, yo no tuve un padre que me cuidara, yo no conocí a mi padre. Terrible, hermano. La paternidad es un don, pero es una grave responsabilidad. Pues una madre soltera, volviendo al caso, solamente va a dar la ternura y cuidados de madre, pero el vacío y las necesidades que el hijo tiene de su padre, ella jamás lo podrá llenar. Quien afirme lo contrario sería estar diciendo que Dios cometió un error en su plan, en donde concibió la división de los sexos. Por ejemplo, en el libro de Tobías, en el capítulo 8, verso 8, dice: tú creaste a Adán y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda, para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste: no es bueno que el hombre se halle solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Miren, aquí lo que está diciendo esta palabra, ambos son sostén y ayuda en la procreación y en las batallas de la vida. Esa es la voluntad de Dios. Por eso también advierte en San Mateo 19:6, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separa el hombre.
esa clarísima mención que cuando vamos en contra de ese plan divino del matrimonio, es el hombre el que se enfrenta con Dios, presentando un proyecto y una ley humana que busca sustituir la ley de Dios, arrastrando con esto todas las consecuencias que estamos observando en el mundo entero. Por eso hay suicidios, depresiones, lágrimas, desajustes mentales y caos, como cuando el hombre empieza a sustituir la ley de Dios y empieza a formar un proyecto humano en contra de la palabra eterna de Dios, va a arrastrar todas las consecuencias que se observan en el mundo. Ahí todo mundo actualmente hablando de depresiones, pues cómo no, hermano, no digo que la situación económica ande para que no tengamos problemas, no, el fondo de todo esto es ese desamor y es ese quebrantamiento de la unión entre padre y madre que deja a los hijos ahí llenos de inseguridades, de vacíos de amor. Podrás tener todos los benefactores, dinero, salud, lo que quieras. Esos vacíos nadie los puede llenar, nadie los puede sustituir. Siempre va a haber un hueco ahí, una carencia, una dolencia y un rencor y un odio, porque cuando se da cuenta el hijo de quién fue el causante de que no hubiera tenido esos afectos a que tenía derecho como hijo de Dios, fue procreado por un hombre y una mujer, no por solo uno de ellos, y ambos estaban en el plan divino que nadie puede sustituir, y quien lo haga con su pan se lo coma y enfrente las consecuencias de lo que sufren ahora los hijos: suicidios, lágrimas, problemas mentales, depresiones. San Pablo nos repite en otro texto que es una orden del Señor no separarse. En la primera carta a los Corintios 7-10 dice: en cuanto a los casados, les ordeno no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, más de separarse, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido, y que el marido no despida a la mujer. Voy a repetirlo porque ahí se me hizo un lapsus, no estaba muy claro el texto. Dice: en cuanto a los casados les ordeno no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, más de separarse, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido, y que el marido no despida a la mujer. Bueno, pues ahí más claro, ni el agua. Claro que la separación a ambos cónyuges perjudica, pero vuelvo a poner el dedo en la llaga. A quienes más perjudican estas separaciones, a las víctimas inocentes de estos conflictos, son los hijos. Si se pensara en eso, cuando piensa un buen padre en un hijo, lo piensa sano, triunfador, alegre. Y cuando en lugar de eso empiezas a pensar en ti mismo y en forma egoísta, quebrantas esa protección natural que es el matrimonio hacia los hijos. Qué terrible que todos esos sueños se desmoronen y termine siendo todo lo contrario. El artífice de que haya inseguridades, que haya lágrimas, que siempre se lleve un vacío por la falta de existencia y presencia, a veces física también, de uno de los progenitores.
Y esos hijos tenemos que recordar que antes que hijos nuestros son hijos de Dios. Y existieron en su mente desde toda la eternidad. Y por el ejercicio de nuestra sexualidad, los hicimos presentes en el tiempo, adquiriendo con esto la responsabilidad de cuidar de ellos, proveyendo todo lo que requieren a nivel material, sí, a nivel de educación, sí, a nivel espiritual, sí, pero no solo es una educación de mundo formativa para las luchas de la vida, sino educarlos en la fe, y esto es lo terrible. ¿Cómo puedes educar en la fe? Cuando estás dando a ti testimonio, yendo contra la fe y la ley de Dios. Es terrible. Y debes educar también en el amor a Dios. Un hijo cuando va resentido, ¿qué va a querer entender y conocer del amor si lo que ha conocido es todo lo contrario? Lleva repulsa contra toda enseñanza moral. Qué fuerte este tema que estoy tratando hoy, pero qué actual. Si sacamos estadísticas, hermanos, ¿cuántas mujeres eligieron ser solteras? Ya dije, por elección. Quisieron que tuvieran esa participación de su maternidad en generar un hijo. Esa participación venía de Dios, pero en forma egoísta. Yo quiero el hijo para mí, no necesito de un padre. Este hijo no requiere de nadie más que de mí. Qué ceguera, qué egoísmo, qué falta de amor hacia un hijo de las entrañas, un hijo de Dios, que requiere de su padre, de su madre. Pues adquirimos una responsabilidad muy grande que no termina nunca. Claro, hay momentos, ya llega la madurez, el hijo es responsable de sus actos, pero siempre va a requerir ese apoyo y lo va a buscar él. Él mismo va a entender cómo está ahí ese Padre del cielo manifiesto en su Padre que lo engendró, porque somos una participación de Dios, toda paternidad viene de Dios. Y eso lo entendemos bien. El Espíritu conoce verdades que la razón no entiende. Y el Espíritu se da cuenta de que dentro de la figura paterna y materna está la imagen de Dios. En el libro de Tobías, en el 14, 10 al 11, miren lo que dice. Ahora pues, hijos, yo les recomiendo que sirvan a Dios en verdad y hagan lo que es agradable en su presencia. Manden a sus hijos a que practiquen la justicia y la limosna, que se acuerden de Dios y bendigan su nombre en todo tiempo, en verdad y con todas sus fuerzas. Se están dando cuenta de lo que dice esta palabra. Es una obligación para ambos padres el educarlos, decía hace rato, para que conozcan toda la ley de Dios, las leyes morales, y al propio Dios, que conozcan a su Padre del cielo. Esta es una obligación para ambos padres. Y díganme si esto es posible de realizar cuando están separados los cónyuges. Si estando a veces juntos no cumplimos, separados muchísimo menos. Y fíjense lo que va a pasar cuando se separa, aunque ya dijo, la mujer que se separe de su marido
no se una con otro. No sucede eso, ustedes y yo lo saben. ¿Qué va a suceder? ¿Va a ir a otra unión con otros intereses? Yo les pregunto de verdad, ¿le interesa a alguien que no es padre en la carne y la sangre de un hijo, porque se une a una madre que ya trae un hijo, le prodigará en sustitución del verdadero padre los cuidados que un hijo merece? Y aunque sí, así lo fuera, porque los hay que son buenas personas, es insustituible la unión de la carne y sangre que Dios nos comunica. Como la palabra de Dios dice que es una obligación hacerles que practiquen a los hijos la justicia, que vivan según la ley moral, según los mandamientos, y que conozcan a su Padre del cielo. De Él procedemos y a Él debemos volver. Y decía, si estando juntos a veces no cumplimos, pues separados muchísimo menos. Y no nos quede duda que cuando comparezcamos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, tendremos que responder del cumplimiento de este mandato. Es que nunca pensamos en lo trascendente, nunca pensamos en ese juicio. A Santo Tomás de Aquino le dijo uno de sus discípulos: Padre Tomás, ¿teme usted la muerte? Dijo: no, ¿qué le voy a temer a la muerte? Si la muerte es parte de la vida. Dice: pero lo que me hace estremecer y temblar es pensar en el juicio que viene inmediatamente después de la muerte, porque es una aduana por la que no deja de pasar en el menor movimiento de mi alma. Es el juicio. Aquí está el hombre y sus obras, desnudo como salimos del vientre de nuestra madre, sin que nadie nos acompañe. Vamos a comparecer y rendir cuenta de nuestras obras. Si pensáramos en eso, si pensáramos en los hijos que van a enfrentar también este tribunal, y a los que mandamos diezmados sin haberles educado en la fe, qué grave responsabilidad. Y si no, al que tenga duda de que Dios nuestro Señor castiga a los padres por no educar y corregir a los hijos, escuchemos lo que dice la Escritura en la primera carta de Samuel, capítulo 3, versos del 13 al 14. Tú le anunciarás que yo condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios y no los ha corregido. Por eso juro a la casa de Elí que ni sacrificio ni oblación expiarán jamás la iniquidad de la casa de Elí. ¿Cómo verás? Y se ofendían a Dios, blasfemaban contra Dios y no los corrigió. Por eso no voy a aceptar su sacrificio y jamás van a expiar la iniquidad que cometieron. Qué tremenda palabra es esta, que Dios nos advierte que retira su bendición de la casa en donde no se cumple con la educación y corrección de los hijos, permitiéndoles con esto que se alejen y sigan ofendiendo a Dios. Claro que también ha dotado a los padres de una gran autoridad y potestad ante los hijos, toda vez que el papá y la mamá son los representantes de Dios en la tierra. Por ejemplo, en el libro del Éxodo 20:12, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Este cuarto mandamiento es un mandamiento con promesa de bendición y larga vida a los hijos que honran al padre y a la madre, ya que cuando lo hacen, a Dios mismo se lo hacen.
ya que comparten con él la paternidad, procreando y educando. Por eso exhibe un padre los tres poderes que Dios nuestro Señor exhibe. El legislativo dicta leyes, Dios dicta mandamientos. Ejecutivo supervisa el cumplimiento de estos mandamientos. Ahí desde la conciencia está diciendo, hijo, eso que vas a hacer es pecado, eso que vas a cometer me ofende, pero él te hizo libre. Tú podrás decir, sí, pero yo quiero. Bien, hijo, entonces tengo otro poder, aparte de la legislación de mandamientos que ya conoces, ese poder ejecutivo que supervisa el cumplimiento. Desde tu conciencia tengo un poder judicial que castiga, que reprime las faltas que se cometen en contra de mis mandatos. Estos tres poderes los exhiben el padre y la madre. O sea, son representantes de Dios en la tierra. Por eso les he dicho yo más de alguna ocasión que un padre y una madre tienen mayor autoridad ante el hijo que cualquier sacerdote ministerial, que cualquier obispo y aun que el Santo Padre. Miren qué grave responsabilidad, qué grande potestad. Voy a ponerles un ejemplo. Hagan de cuenta que el Papa Francisco dijera, todos los hijos que lleguen después de las 10 o de las 12 de la noche, voy a poner a su casa, cometen pecado. No, todo el mundo diría, no, ahí se equivocó el Papa. Y los hijos que estudian y los hijos que trabajan y además, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ¿qué va a suceder cuando un papá o una mamá le digan a su hijo? Va a poner el caso de un padre. Hijo, hay mucho pandillerismo, mucha drogadicción, tu madre está enferma y sufre mucho cuando tú llegas tarde, pensando en que algo te pueda suceder. Usted va a llegar, oiga bien lo que le estoy diciendo, ya está dictando un mandamiento en representación de Dios. Usted va a llegar a las 12 de la noche, cuando más tarde. Ya dictó una ley. Si el hijo se levanta en soberbia y dice, está loco mi padre, yo voy a llegar a las 2, 3 de la mañana. Cuanto más altivo y desprecio muestre ante la autoridad de su padre, más falta y pecado comete. Y el padre tiene el poder también ejecutivo venido de Dios, va a estar, y cuando llegue el hijo a las 3 de la mañana, con toda potestad, respaldada por Dios, le va a decir, hijo, le dije a las 12 y son las 3 de la mañana. No se puede escapar de esa autoridad, porque es Dios mismo el que respalda a quien lo representa en la tierra. Y dice la Escritura, pégale en las asentaderas a tu hijo, o pégale con las varas en las costillas, no lo vas a matar, pero vas a evitar que después, por caminos torcidos, te cause lágrimas y él también sufre. O sea que cuando tú corriges a un hijo, no digo con golpes, miren, a mí mi padre en paz descanse jamás me puso una mano, pero sus correcciones me dolían hasta el alma, porque eran oportunas, llenas de caridad, y me confrontaba contra lo que yo había hecho mal. Y ahí estaba toda la potestad del cielo en ese padre cuando corregía. Miren qué potestad de un padre, qué responsabilidad de un padre, para que no les quede duda de que tenemos todo el apoyo venido de Dios cuando se trata de los hijos. Al que educa a un hijo en el temor de Dios, garantiza que toda su vida estará unido a él. El libro de los Proverbios
22:6 dice, instruye al joven al empezar su camino, que luego de viejo no se apartará de él, por la potestad que los padres ejercen sobre los hijos. Es una obligación también bendecirlos en todo tiempo y jamás maldecirlos. El libro del Eclesiástico 3:9 dice, pues la bendición de un padre afianza la casa de los hijos y la maldición de la madre destruye los cimientos. Jamás maldecir por las terribles consecuencias que se le acarrean a un hijo, pero jamás escatimar la corrección. El libro de los Proverbios 23:13 dice, no ahorres corrección, que no va a morir porque lo castigues con la vara. Con la vara le castigarás y librarás su alma del Sheol, del infierno. Hay que pedirle a Dios, pidiendo al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de donde procede toda paternidad, que nos ilumine con su Santo Espíritu para entender que ahora que todo el mundo habla de divorcios y separaciones, tenemos que permanecer fieles a la palabra de Dios, que nos ha hecho saber el día de hoy que tu deseo y mandato es que el vínculo matrimonial no sea profanado, ya que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. También nos ha hecho saber que es cuando vivimos en armonía unidos a nuestro esposo o esposa, cuando caminamos en la vida con facilidad y menos fatiga, pues la mujer fue creada para el hombre y el hombre para la mujer.